Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. El día de hoy tendremos un bosquejo de 3 puntos, tratándose de la multiplicación de los panes entre 4,000 personas y tratando también el tema de cómo los fariseos y saduceos vienen para pedir señal de parte de Jesús. Y por último, el tercer punto de la advertencia que tenemos de parte del Señor de guardarnos de la levadura de los escribas y los fariseos. Entonces, nos ubicamos, sin perder ahí Marcos, en Mateo 15, por favor. Y oramos de Dios. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tus providencias, tu cuidado con nosotros y suplicamos que nos guíes en este tiempo de la declaración de tu Evangelio, que nos ayudes. Somos pecadores redimidos, necesitados continuamente de ti, satisfechos en tu persona y en tu justicia, y basados en ello, Señor, suplicamos que nos mires con agrado a través de tu Hijo Jesucristo y que nos permitas tener comunión contigo y honrarte y glorificarte en la declaración y en el escuchar de tu palabra. Pedimos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús, dándote las gracias. Amén. Entonces, tenemos aquí en el capítulo 15, en el versículo 39, que es el pasaje paralelo de la multiplicación de los 7 panes, y dice la Escritura unos pocos pececillos, no dice ahora cuántos, solamente dice unos pocos pececillos, y entre 4,000 personas. Nos dice ahí en el 15:39 que despedidas las personas, subió al barco, o sea, después de que terminó, de que había ocurrido el milagro, de que Cristo había hecho el milagro, dice, vino a los términos de Magdala, o sea, se encontraba en el lado oriental y regresó al lado occidental, ¿verdad? Regresó al área. Magdala está cerca del área de Capernaum. Entonces, sabemos por lo tanto que el milagro de la multiplicación de los 7 panes y unos pocos pececillos entre 4,000 personas fue efectuado en el lado oriental del mar de Galilea, en el lado suroriental, cerca de Decápolis, pues él había venido, si ustedes recuerdan, de Tiro y de Sidón, y vino por la parte de Decápolis al mar de Galilea. Es importante señalar también que este milagro es relatado solamente por Mateo y Marcos, mientras que el milagro de multiplicación de los panes entre 5,000 personas, que ya hemos señalado en los capítulos anteriores, es narrado por los 4 evangelistas, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y recordamos que en esta multiplicación de panes entre 5,000 personas, lo recordamos porque está relacionado, ahorita vamos a ver por qué está relacionado. Recordamos que allí Cristo dice que miró al pueblo de Dios, a las ovejas esparcidas, como dice, como ovejas que no tienen pastor, y sintió compasión de ellos, y después preguntó cuántos panes tenían, cuántos peces, 5 panes y 2 pececillos, y entonces multiplicó los panes y los peces, y se manifestó delante de ellos como aquel que podía sustentarles, ¿no? en su éxodo hacia la Canaán celestial. Un líder terrenal, confundieron ellos la señal y dijeron, este es un líder terrenal, y vinieron para querer hacerlo rey. Y el apóstol Juan en el capítulo 6 interpreta este pasaje y nos dice
que Jesús enseñó acerca de este pasaje, diciéndole a las personas que lo estaban escuchando que la multiplicación, que el milagro, estaban diciéndole, bueno, tu milagro no es gran cosa, ¿no? Moisés nos dio el pan 40 años ahí en el desierto, entonces multiplicar el pan para 5,000 es algo muy escaso. Y Jesús les enseñó que no era tan relevante el milagro del maná en el desierto como en realidad el milagro mismo de ver a Cristo encarnado. Dios dice, mi Padre Celestial os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo, dijo Cristo, que descendió del cielo. ¿Sí? Yo soy el pan verdadero para darle vida, para dar vida eterna. Entonces hay un contraste, ¿no?, entre el pan terrenal y el pan celestial, que es Cristo mismo. Mientras el pan terrenal nos puede sostener una vida aquí, el pan celestial, que es Cristo mismo, y nuestra comunión con Él nos sostiene para vida eterna. Y por eso dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar en el reino de Dios, refiriéndose específicamente a que debían las personas creer en Él, participar de esta manera de su sacrificio. A eso se refería con comer de su carne y beber de su sangre, participar de su sacrificio. Esto era mucho mejor que el maná en el desierto. Ahora, con ese antecedente, en esta nueva ocasión, ahora sí vamos a Marcos, por favor, en el capítulo 8, que vamos en nuestros estudios, y en esta nueva ocasión, Marcos señala que estaba dialogando con sus discípulos, capítulo 8, versículo 1 al 3, que había mucha gente, ¿no? Y dice, Jesús llamó a sus discípulos y empezó a platicar con ellos. Dice, tengo compasión de la gente, ¿no? Nos está diciendo el diálogo, tengo compasión de la gente, tengo compasión de la multitud. Ya tienen 3 días, dice, que están conmigo y no tenían que comer. Los discípulos seguramente habían platicado como la vez anterior, pues despídenles, ¿no?, para que vayan a buscar y comprar comida. Y dice, seguramente, dice Cristo, se desmayarían si los envío en ayunas de regreso, porque muchos de ellos vienen de lejos. Entonces la respuesta de los discípulos en el versículo 4 simplemente fue, los discípulos le dijeron, ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo será posible eso? Señalando su propia respuesta, señala su incapacidad. No sabemos específicamente si ellos estaban recordando o no el milagro anterior, pero ellos simplemente reconocieron, bueno, nosotros no podemos hacer nada, no dejamos mejor este asunto en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Ahora ya no les digo como en la ocasión anterior, dadles vosotros de comer, ¿no? Simplemente les fue la pregunta directa, ¿cuántos panes hay? Después de que ellos dijeron, bueno, ¿quién podrá hacer esto? O sea, como decir, nosotros damos un paso para atrás y dejamos el asunto en las manos, en tus manos. Y ellos dejaron el asunto en mejores manos, las de su maestro. Y al preguntarles cuántos panes tenéis y escuchar panes, y el versículo 8:7 nos dice que también tenían unos pocos pececillos. Entonces les mandó recostar a las gentes. Usted está recordando el milagro anterior, semejante. No los mandó a recostar en grupos de 50, en ranchos, dice, de 50 y de 100. Y seguramente en este momento ya los discípulos intuían, ¿no? Ya los discípulos estaban, probablemente vaya a multiplicar otra vez los panes. Nos dice, sin perder ahí donde están, en Marcos 6:52, digo probablemente, ¿por qué razón? Porque Marcos 6:52 registra que después de haber hecho el milagro,
¿Se acuerdan ustedes el milagro de los 5,000, multiplicar los panes entre 5,000 personas? Envió a sus discípulos adelante y ellos quedaron atorados en una tempestad en medio del mar de Galilea, una de esas tempestades repentinas, y Él los encontró en la madrugada caminando sobre el mar y se espantaron, ¿verdad? Entonces, ahí nos está diciendo que finalmente se subió a la barca y todos muy maravillados, pero en el versículo 52 nos dice, ¿no? Después de decirnos que estaban maravillados, dice, porque yo supongo muy asombrados, ¿no? Porque aún no habían considerado, dice, lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados en sus corazones. O sea, la palabra ofuscados quiere decir endurecidos, estaban embotados, estaban como ciegos. No habían entendido correctamente la multiplicación, no se habían percatado al 100% de lo que había pasado, no lo habían discernido. Así que cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué repetir un milagro de alimentar 4,000 personas cuando ya había hecho un milagro igual de multiplicar el pan entre 5,000 personas? Y lo podemos entender, ¿no? Si no habían comprendido, ¿qué estaba haciendo? Estaba repitiendo una enseñanza, estaba repitiendo un milagro para mostrarles a ellos. Recordamos aquí, sin perder ahí Marcos, lo que dice Isaías en el capítulo 28, cuando Isaías está hablando, ¿no? de la manera, está hablando de Efraín, está hablando de Israel, y uno recuerda, ¿no? que las palabras en el versículo 10 dice, porque les iba a enseñar, dice, ya les he enseñado tantas veces, pero no comprenden, dice, ¿a quién le voy a enseñar ahora? Todos están endurecidos, mejor me voy a acercar a ellos como a los niños. ¿Y cómo les voy a enseñar? Dice, les voy a enseñar mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, así como a los niños, ¿no? Repite y repite y repite y repite y repite las cosas, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a su dureza, debido a su pecado, estaban endurecidos. Entonces Dios les hablaría como niños. Estaba hablando específicamente del pueblo de Efraín, el pueblo de Israel. Y más adelante en el versículo 12, ¿no? Recordamos aquel pasaje conocido, ¿sí? Donde el versículo 11 dice, porque aún no a este pueblo le hablaré, ¿no? El cumplimiento apostólico. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaron en Pentecostés en otras lenguas? Estaban cumpliendo este pasaje y dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. En otras lenguas, ¿no? ¿Sí? A los cuales Él dijo, el Señor hablaba, ¿no? De las promesas y de las bendiciones que Él les traería como Mesías. ¿Sí? Dice, él les decía, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Cristo era el refrigerio, Cristo era el reposo, pero ¿qué dice? No quisieron oír. Entonces les enseñaba como niños, y aún pues en el cumplimiento, ¿no? del tiempo apostólico les habló en otras lenguas, pero ni aún así entenderían. Así que entonces podemos ver algo de por qué el Señor repitió el milagro. Allí está otra vez delante de vosotros el Mesías esperado. Allí está otra vez el sustentador y guiador de Israel, como en el desierto, ¿no? Como le fueron Moisés, como fue Josué, el mismo pan vivo que descendió del cielo para dar vida eterna. Él venía para llevar a su pueblo y cumplir la promesa y llevarles al cielo. Él era el pan vivo, mucho mejor que el maná. Ahí estaba la enseñanza. Entonces, ¿cómo es que les estaba enseñando? Un testimonio sobre otro testimonio, un milagro sobre otro milagro, el que libra a los endemoniados, el que sana a los sordos y a los mudos, el que levanta a los paralíticos.
Y no es una, más adelante en el contexto anterior, sana a un sordomudo. En el contexto posterior, sana a un ciego. No es extraño, ¿no?, que esté relacionado con la condición del pueblo que estaba escuchando. Sordos espirituales, mudos, ciegos, no entendían, línea tras línea, renglón tras renglón, repitiendo las cosas, un milagro tras otro milagro. Y de esa manera, uno se pregunta, ¿acaso no había allí alguien que recordara lo que la Escritura nos dice, que para Dios no hay imposibles? Y bueno, ciertamente vemos que no se acordaron, ¿verdad? Les repitió el milagro. Así pues el Señor oró, dio gracias y repartieron los panes y unos pocos pececillos entre 4,000 personas. Los pusieron delante de ellos. No sabemos la mecánica, cómo es que fueron apareciendo, ¿no? Quizás lo hemos visto en películas y cómo salían como si fuera una fuente, ¿no? Como brotaban. Y después de terminado el milagro, dice que repartieron, después de repartir entre todos estos 4,000, recogieron ahora, ¿se acuerdan que les decía yo cuando hicieron el milagro? Recogieron 12 canastillos. Son canastas pequeñas que usaban para llevar su comida de un día o 2 días cuando salían, cuando caminaban. Pero estas canastas, ahora dice, recogieron 7 espuertas. Es otro tipo de canasta, es una canasta gigante, es una canasta grande. Y recogieron 7 canastas grandes, no pequeñas. O sea, uno puede entender, usted se acuerda cuando la primera vez que el apóstol Pablo vino a Jerusalén, y habiendo sido un esbirro, ¿no?, de los escribas y fariseos, mataba y perseguía a los de la iglesia, pero después ya vino a predicar, ya no les gustó y lo quisieron matar, y él lo descolgaron, dice. ¿En qué lo descolgaron? En un canasto, en una de estas. Es un canasto donde cabe una persona, ¿verdad? Ya una canasta muy grande. Recogieron 7 canastillos de esos, 7 canastas de esas. Entonces, después del milagro, dice, volviendo a Marcos en el capítulo 8 y versículo 10, dice que entró en el barco con sus discípulos y vino a la parte, ¿no?, a las partes de Dalmanuta, dice. Como ya leímos en Mateo 15:39, es la zona donde está Magdala del otro lado, ¿no?, del otro lado del mar de Galilea, en el lado occidental. Está Capernaum, abajo Magdala. Algunos estudiosos dicen que Dalmanuta era la zona entre Capernaum y Magdala. No lo podemos saber con exactitud. Hay un puerto ahí que descubrieron, pero pues nada se sabe con exactitud, ¿verdad? Ahora, entonces, así regresó, y al regresar a esta zona, está regresando a la parte occidental del mar de Galilea, y por supuesto está regresando al territorio donde dominaba ¿quién? Herodes Antipas. ¿Y qué es lo que encontramos? Inmediatamente que llegó, ya imaginaríamos lo que sucede. Él se había ocultado en la parte norte de Tiro y de Sidón. Ahora regresa a la parte, después de haber dado aquel sermón donde señalaba que ninguna parte de lo que comemos nos puede contaminar no puede contaminar el alma. Y recuerdan que eso atacaba directamente a la tradición de los ancianos. Ahora regresa a esta misma zona y lo que se encuentra es otra vez con nosotros. Aunque Marcos solamente dice que vinieron los fariseos en 8:11, el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 2, está ese pasaje, nos dice que vinieron en realidad los fariseos y los saduceos para tentarle, vinieron para probarle. ¿Y qué es lo que le pedían? En nuestro segundo punto ahora, comenzaron a pedirle, dice, señal del cielo, tentándole, probándole.
Y específicamente nos dice en el versículo 12 que gimiendo en su espíritu, dice, ¿se acuerdan ustedes la vez anterior que encontramos este profundo gemido, ¿no? Este profundo suspiro cuando vio la incredulidad de sus compatriotas, ¿no? Ahí en Nazaret, ¿sí? Aquí vemos otra vez ese gemido, ese suspiro, viendo, maravillándose de la incredulidad de estas personas. Y entonces, para entender esto, veamos que sin perder el pasaje que tenemos, veamos en Hechos 23 quiénes eran estos escribas y fariseos. En el capítulo 23 de Hechos nos dice en el versículo 6, cuando Pablo, en la recta final de su vida, que ya había sido apresado, después sería llevado hasta Roma para comparecer ante el César, pero aquí comparecía ya inicialmente ante el concilio, ¿no? El concilio estaba formado por fariseos y por saduceos. Dice entonces, cuando lo llevaron al concilio, a partir del versículo 6, usted puede leer el capítulo 23 después, pero en el versículo 6 nos dice, entonces Pablo, sabiendo que una parte del concilio era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. ¿Sí? Identificándose de esa manera con los fariseos, ¿verdad? Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión, o sea, entre fariseos y saduceos, y la multitud fue dividida. Y porque dice saduceos, los saduceos dicen que no hay resurrección, y ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Entonces, usted puede percatarse ahí de cuál era más o menos la creencia de ellos. Eran dos partidos antagónicos, pero de repente las alianzas, ya ve que ahora se dan las alianzas, no importa que crean totalmente lo contrario, pero se unen, ¿no? Entonces, en este caso el interés era ir contra Cristo. Estaban unidos aquí y vinieron para tentarle. O sea, vinieron probándole. O sea, cuando ellos vienen, debemos de entender que no era para pedirle, danos una prueba, maestro. No era para aprender, era dice que estaban altercando, que estaban discutiendo. Eso era lo que estaban haciendo. Altercaban, discutían. Así, en el versículo 11 se utiliza la palabra altercar, Marcos 8:11. Estaban peleando, venían a discutir y estaban probándole, venían a atacarle. ¿Y qué le pedían? Le pedían una señal del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para ellos las señales de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de multiplicar los panes, de resucitar, ¿se acuerdan a la hija de aquel príncipe? Todo eso no era nada, no significaba nada. Querían ver una señal, algo espectacular, ¿no? Algo maravilloso, algo del cielo, ¿no? Como que el cielo se detuviera, como que el sol se detuviera, o como que la luna se detuviera. Danos una señal, o como que descendiera un gran trueno del cielo, ¿no? O sea, para saber que estaba ahí, ¿no? Me imagino a veces con personas que dicen, pues si está Dios, que caiga ahorita un rayo del cielo, ¿no? O sea, hay personas que todavía dicen eso en la actualidad, ¿no? Si Dios existe, aquí estoy, que caiga un rayo ahorita. No van a caer rayos. Hasta el segundo culto viene el hermano Luis que a decirle, sí, nos platicó que se le cayó un rayo, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces, hermanos, se acercaron con el propósito de tentarle y querían una señal especial. Ustedes recuerdan que cuando Satanás se acercó a tentarle, ¿qué le pedía a Cristo? Le tentaba y decía, si tú eres hijo de Dios, aviéntate de las almenas del templo y entonces vendrán ángeles así como con platillos voladores y se rescatarán, ¿verdad? Esa era una señal espectacular.
algo parecido a lo que pedía Satanás. Y Cristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? No se acercaban para saber, sino para pelear y discutir, ¿sí? Entonces Cristo les acusó de hipócritas, ¿no? En el pasaje paralelo de Mateo les acusa de hipócritas, ¿sí? ¿Y por qué les acusa de hipócritas? El pasaje paralelo de Mateo contiene que ellos eran muy escrupulosos, decían, vemos el cielo muy nublado con la revuelta, decir, sereno, o sea, no, está sereno va a estar. Y luego vemos el cielo así de esta otra manera, va a caer una tempestad. Dice, hipócritas, saben reconocer las señales del cielo, cuando va a estar tardeado, tranquilo, y cuando va a haber una tempestad, pero no reconocen los tiempos en que están viviendo, ¿sí? No sabían reconocer el tiempo que vivían, las señales de los tiempos, dice Cristo en Mateo 16:3, no saben reconocer las señales de los tiempos. ¿Qué no supieron reconocer? Tenían el Mesías ahí enfrente, el Mesías estaba cumpliendo las señales que los profetas decían, ¿no? Que los ciegos verían, que los cojos saltarían, que los cojos andarían, que serían sanadas las personas, los mudos, el diablo sería echado fuera. No veían el cumplimiento de la promesa de Dios en enviar un Salvador, aunque Jesús había cumplido con multitud de señales anunciadas por los profetas, no lo reconocían. ¿Qué era lo que tampoco veían? Tampoco veían los nubarrones que anunciaban el final de Israel, ¿verdad? Cada vez que Dios iba a enviar un juicio sobre esta nación, ¿sí? Él enviaba este tipo de marcas, de evidencias, cuando fueron tomados en cautiverio por los sirios, cuando fueron tomados cautivos por los babilonios. El tiempo de Cristo serían aplastados por los romanos y terminaría la teocracia judía. Terminó Israel, se acabó la institución de la teocracia judía y viene una institución nueva. En el año 70 Israel sería destruido. No sabían leer los tiempos, ¿verdad? No sabían leer los tiempos en que estaban viviendo. Era un tiempo terrible de apostasía. Y si nosotros nos preguntan, ¿qué tan lejos está la venida de Cristo? Estamos viviendo tiempos terribles de apostasía. La venida de Cristo no está lejos. Muchas personas deberían estar pensando y reconociendo que si salen de este mundo, si Cristo viene, ¿sí? Y son encontrados fuera de Él, sin arrepentimiento, sin Cristo en su corazón, sin ser justificados, serán sorprendidos, ¿no? Como aquellas vírgenes insensatas. Cuando dicen, danos de vuestro aceite, no, ya no hay aceite, ya, si tú no tienes aceite personal, si no con Cristo, no saldrás adelante. Serás consumido por la venida de Cristo, o si sales de este mundo. Ellos no sabían leer tampoco los tiempos. Jerusalén fue destruida en el año 70. Entonces, Jesús les anuncia directamente, dice en Marcos 8, dice, esta generación, ¿por qué pide señal esta generación? Ya he dado tantas señales, ¿no? ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Más adelante diría, no se dará esta señal a esta generación, sino solamente la señal de Jonás. ¿A qué se refería? A la señal que Cristo daría en su resurrección. Como 3 días estuvo Jonás en el vientre del gran pez, de la misma manera Cristo estaría sepultado 3 días y después resucitaría. Se refería a Cristo que la última señal que ellos verían sería la señal de la resurrección. Y sabemos que ni aún así creyeron, ¿no? Entonces, después de esta discusión, en el versículo 13 nos dice, dejándolos, uno recuerda esa palabra, no está ahí así nada más. ¿Se acuerdan que decía Cristo, no?
Dice, ¿sabes que los escribas y los fariseos se ofendieron cuando estabas hablando de esta manera? Dando aquel sermón de que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Se ofendieron. Y Cristo dijo aquella frase, no, déjalos, dejándolos. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Entonces, bueno, se fue, dice, dejándolos, volvió a entrar otra vez al barco y se fue ahora otra vez a la parte oriental, ¿verdad? A la parte donde está Betsaida, Julia, a la parte donde está la zona de Decápolis, en el mar de Galilea. Entonces, es aquí donde surge nuestro tercer punto, en el versículo 14 al 21. Y es aquí donde, embarcándose para ir a esta parte oriental del mar de Galilea, en nuestro tercer punto, Cristo empieza a decirles, en el versículo 15 les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el pasaje paralelo en Mateo dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y aquí se nos introduce la levadura de Herodes. Al final nos vamos a referir a qué es cada una de estas cosas. Pero nosotros vemos aquí una advertencia, ¿verdad? Está una advertencia. La levadura era considerada desde la antigüedad, en el capítulo 2 de Levítico, en el versículo 11. Se nos dice que cuando fueron instituidas las ofrendas, en el capítulo 2 y en el versículo 11, el Señor le dijo a Moisés, ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Entonces, las instrucciones dadas en el Antiguo Testamento tocante a la levadura era que no se debería meter levadura en lo que fuera ofrecido. Ninguna ofrenda con levadura se ofrecerá a Jehová. De acuerdo a los talmudes, a las enseñanzas de los talmudes, los israelitas interpretaban la levadura como un símbolo de orgullo y como un símbolo de placer sensual. Entonces, la levadura tenía un símbolo malo, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento es semejante. Usted puede ver, sin perder más de Marcos, vea 1 Corintios 5, donde la levadura tiene una connotación de ser sinónimo de pecado. Capítulo 5 de Corintios, 1 de Corintios, versículo 6 al versículo 7, nos dice ahí, cuando un hombre de la iglesia de Corinto fue sorprendido en adulterio, y entonces Pablo les manda que lo expulsen. Y al referirse a él dice, se ha entregado a Satanás, no se ha sacado de la protección, de la esfera de protección de la iglesia, y se ha dejado donde estaba antes, ¿no? Se manifiesta como un incrédulo, hay que dejarlo en la zona de los incrédulos, no bajo la protección de la iglesia de Dios. Y dice en el versículo 6, les dice a los corintios, porque ellos estaban, ¿se acuerdan ustedes? También un poco embotados, preocupándose de los dones y de otras cosas, estaban divididos, uno prefería un predicador, otro predicador, y tenían a una persona que no habían ejercido la disciplina, ¿no? Y al hablar de este tema, Jesús les dice, Pablo les dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Refiriéndose al hombre adúltero que tenían ahí en la membresía y que deberían haberlo expulsado. Limpiad, dice, la vieja levadura para que seas nueva masa como sois, sin levadura, sin pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Entonces, aquí vemos el uso. Se llama a la iglesia de Corinto a expulsar a un adúltero y así evitar que ese pecado
¿sí? Que ese mal ejemplo de pecado cunda como la levadura e infle toda la iglesia, no dañe, leude toda la iglesia. Igual en Gálatas, vea usted el uso, Gálatas capítulo 5 y en el versículo 9 también se usa, ¿no?, para hablar de un error doctrinal. ¿Sí? El error doctrinal que pretendían los Gálatas era, no estaban negando la fe de Cristo, sino decían, bueno, la salvación, usaban una fórmula como la circuncisión más la fe de Cristo igual a salvación. Y Pablo dice, no puedes añadir nada, no puedes añadir nada a la justificación de Cristo, ¿no? Pablo dice, si añades algo, ¿no?, a la justificación de Cristo, entonces vas a echar a perder todo el sistema de la gracia, ¿no? La gracia y las obras son sistemas excluyentes, ¿sí? Así diría Pablo en otro pasaje, en Romanos, ¿no?, que si es por gracia, entonces ya no es por obras, y si es por obras, entonces ya no es por gracia. Son dos sistemas excluyentes. Si tú le añades la obra de la circuncisión al sistema de la gracia, entonces echas a perder todo el sistema de la gracia. Y ahí usa la misma frase en 5:9 de Gálatas, dice, un poco de levadura, ¿sí?, leuda toda la masa. Si tú le metes un poquito a la vas a echar a perder. Entonces es la misma ilustración. Evidentemente el contexto que estamos viendo, si volvemos a Marcos 8, el contexto inmediato anterior nos indica, ¿no?, que la advertencia es que Cristo no quería que la ceguera espiritual de los fariseos, que la ceguera espiritual de los saduceos y que el estilo de vida del propio Herodes contaminara a ninguno de sus discípulos. Entonces les da una advertencia y les dice, ¿no?, guardaos, versículo 8:15 de Marcos, de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de la levadura de Herodes. Cristo no quería que ustedes imaginarán, ¿no?, vienen a pedirle señal, vienen a altercar, vienen a discutir, no vienen a aprender, y estaban completamente ofuscados. Un poco sus propios discípulos no reconociendo las cosas del milagro, con la mente embotada, y Jesús les para y les frena y les da una advertencia: tengan cuidado con sus almas, tengan cuidado con sus vidas. No quería que ellos quedaran ciegos, endurecidos en sentido espiritual, y no quería que la ceguera espiritual prevaleciente entre el pueblo de Israel contaminara y también leudara a sus discípulos. Así que no los estaba regañando porque no habían traído el pan, les estaba dando una advertencia. Cuando ellos pensaron, ¿no?, Cristo se enoja con ellos y les dirige 5 preguntas ahí directas. ¿Sí? ¿Qué están altercando? ¿Qué están peleando? No, es que no me trajimos un pan, Bueno, ¿qué no se acuerda que hice el milagro de multiplicar los panes entre 5,000? O sea, ¿por qué están preocupados por las cosas terrenales? ¿Por qué están preocupados por la comida? Les estoy dando una advertencia que tiene que ver con su alma, que tiene que ver con su vida eterna. Que deben de tener cuidado con sus costumbres, con su vida, cómo toman las cosas de Dios. Las cosas terrenales se pueden resolver. Ya se olvidaron de los milagros que hice de multiplicar los panes entre 5,000 y los panes entre 4,000. ¿Cuántas canastas recogieron? 12. Y en el segundo, 7. ¿Y qué, todavía no entiende? Entonces, aunque lo vamos a ver más adelante, míralo de una vez en el capítulo 16 de Mateo. ¿A qué se refería Jesús con guardarse de la levadura? Dice 16 de Mateo, en el versículo 12.
Desde el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces dice, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Estaba refiriéndose a eso. Y es que nos vamos a fijar, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir, no? ¿Por qué lanza esta advertencia? Nosotros recordamos, ¿no?, que casi la totalidad de la estructura religiosa era dominada por los escribas, los fariseos, los saduceos, y casi la totalidad de la estructura religiosa de ese tiempo estaba podrida, estaba corrompida. Estos hombres, los fariseos y los saduceos, no solo eran aquellos de los cuales acabamos de estudiar en las semanas anteriores, que adoraban de labios, pero ¿qué? Pero su corazón estaba lejos. Aquí está mezclado, no solamente cuando dice guardaos de la doctrina, también otros pasajes nos hablan específicamente. Lucas 12.1, no lo busquen. Lucas 12.1 nos dice específicamente que la levadura de los fariseos era su estilo de vida de hipocresía. Guardaos de la hipocresía está incluido aquí. Esos hombres no solo eran aquellos que adoraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. También se cumplía en ellos, como dice Marcos 8:18. Cristo está citando un pasaje del Antiguo Testamento y dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no os acordáis. Cristo estaba citando, haciendo una remembranza de Jeremías 5:21. Jeremías 5:21. Y usted recuerda cuál era la situación cuando el profeta Jeremías vino a él palabra de Jehová. El pueblo estaba en una condición terrible de idolatría. Decía que a un leño le decían padre, ¿no? Y a un pedazo de piedra le decían tú eres mi Dios. Cambiaron a Jehová, dejaron al Dios verdadero y fueron a las cisternas vacías, dejaron la senda antigua. Lloraba Jeremías por el pueblo, por su nación. Oh, dice, vienen los babilonios, vienen y tomarán y aplastarán y destruirán. Y los profetas falsos decían, no, estamos seguros, Dios nos va a guardar. Y dice Jeremías hablando palabra de Dios, dice, oíd ahora 5:21, esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Jesucristo está citando este pasaje diciendo la generación actual de fariseos y de saduceos, el pueblo general de Israel que tiene ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tienen que guardarse de eso. Era un pueblo necio y sin corazón. Oían las formidables enseñanzas de Cristo, pero preferían las tradiciones de los ancianos, preferían la palabra del hombre que la palabra de Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué escogería usted? ¿Escuchar la voz del hombre o escuchar la voz de Dios? ¿Preferiría dejar la Biblia para leer un cuento? ¿Preferiría dejar la Biblia, la palabra de Dios? Tiene tiempo de leer el periódico, pero no tiene tiempo de leer la Biblia. ¿Le gusta más la palabra de los hombres que la palabra de Dios? Esos hombres estaban endurecidos, era un pueblo necio y rebelde. Veían los milagros y las señales. Ya hemos escuchado desde el principio de la narración, ¿no?, los milagros que Cristo hizo, sanando sordos, levantando muertos, multiplicando los panes, sanando ciegos, cojos, mancos, al de la mano seca. Y ellos estaban ¿cómo? Llegan y dicen, queremos que nos des una señal, porque ¿tienen una señal?
O sea, ¿no han visto ya tantas cosas que quieren otra señal? Veían los milagros y señales y aún le resistían. Para ellos no era suficiente. Queremos una señal del cielo, decían. Queremos que no sé, detengas el sol, o queremos que la luna se caiga. ¿Qué es lo que querían? Que tú levantes la mano derecha y con tu mano derecha caiga un rayo, ¿no? Sin una señal del cielo. Su actitud también evoca las palabras que están aquí, no solo son porque la generación del tiempo de Cristo se parecía a la generación apóstata del tiempo cuando Jeremías predicaba, y se parecía al mismo pueblo que Dios sacó ¿de dónde? De Egipto. Vea usted el pasaje en Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo 2. De la misma manera Moisés les habla, ¿no? Casi al final de su vida, diciendo, bueno, ya les he enseñado, ya les he dicho. Dice Moisés, llamó 29:2 a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Han visto las plagas, han visto cómo se los tragó el mar, ¿no? Las pruebas grandes que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Y qué pasaba? Dice, Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Estaban ciegos, ¿no? Queremos carne, ¿para qué nos trajiste al desierto? ¿Quieres matarnos a nosotros y a nuestros hijos? ¿No los había sacado con mano poderosa? No les llevaba a la tierra que fluye leche y miel, y ellos estaban desesperados. Queremos pan, queremos carne. Con razón el Señor decía, pueblo loco e ignorante, ¿no? Y Mateo dice, generación perversa y adúltera, no adulterina. Entonces, también estas palabras evocan la condición rebelde. ¿Cuál fue el resultado de su rebeldía? Nosotros nos acordamos, ¿no? En la carta a los Hebreos el apóstol Pablo dice, pero de los más de ellos no se agradó el Señor y dijo, no entrarán en mi reposo, y cayeron, ¿no? Una generación castigada. Ustedes no entrarán en mi reposo. Sus hijos los voy a introducir, a ustedes no. Terrible, ¿no? Entonces Jesús advierte, Él no quería que sus discípulos, ni nosotros, ¿no? Ni su pueblo posterior, sus palabras de advertencia a sus discípulos de antaño y a sus discípulos de ahora, son estas palabras de advertencia: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, guardaos de la levadura de Herodes. Ya hemos visto, ¿no?, que era su doctrina. En una forma breve, como hemos hablado de estos temas hace algunas semanas, recordamos solamente, ¿no?, ¿cuáles son las doctrinas de los fariseos y los saduceos? La doctrina de los fariseos y los saduceos daba más importancia a las tradiciones de los ancianos, a las tradiciones de los hombres, que a la palabra de Dios. Cuidado. Sigamos. ¿Cuál es nuestra regla de fe y práctica? La Biblia. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y práctica. No seguimos la doctrina de los hombres, sino la doctrina de la palabra de Dios, el modelo bíblico. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos y los saduceos? La doctrina de ellos se fijaba más en las cosas externas que en el corazón. Se fijaban en lavarse las manos, en no comer esto, en no comer aquello, no tener su vestimenta no debería de tener mezclas. ¿Y el corazón? Bien, gracias. No se fijaban en el corazón. Guardaos de la doctrina de los fariseos. El cristianismo es la religión de ¿qué? Es la religión del corazón. Tenemos que estar cuidando nuestro corazón.
Obviamente la doctrina de ellos, vemos toda la historia de los evangelios, la doctrina de ellos a qué conducía, lo vimos en las semanas anteriores, ¿no? Usted ve el emblemático hombre de Lucas 18, donde está diciendo, orando, ¿no? Orando, dice consigo mismo, te doy gracias que no soy como este fariseo, ¿no? Como este publicano, perdón. O sea, ¿qué genera este tipo de doctrina bajo la cual estuvieron ellos tantos años? Orgullo y soberbia. Eso es lo que genera. La doctrina de ellos conducía al orgullo y la soberbia, ¿no? Escuchamos al apóstol Pablo mismo decir, yo antes, véalo, ahora sí lo vamos a ver en Filipenses 3, véalo como el apóstol Pablo era uno de estos fariseos y él se describe a sí mismo antes de ser convertido y dice, versículo 3, nosotros somos la circuncisión verdadera, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios, las personas regeneradas, las personas salvadas por la gracia, y nos gloriamos en Cristo Jesús. No traemos nada en nuestras manos, no somos nada, somos pecadores. Somos aceptos delante de Dios solamente por la obra de Cristo. No tenemos nada en nosotros mismos. Esa es la gracia, esa es la salvación verdadera. Nada hay en nosotros, no hay méritos, no hay nada. Y dice Pablo, dice, yo también, dice, ¿sí? Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, tengo de qué gloriarme. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Pero ¿por qué hablas así, Pablo? Dice, yo fui circuncidado al 8º día. ¿Ustedes son judíos? No, yo soy judío. Dice, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. No soy mezclado, no soy como algunos que su papá es hebreo y su mamá no. No, yo no soy mezclado, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy un fariseo. Soy un fariseo. Y en cuanto a celo, como fariseo fui perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, de acuerdo al fariseísmo que dice, soy irreprensible. O sea, sí tenía de qué jactarse, ¿verdad? Y luego dice, pero las cosas que para mí eran ganancias, toda esa justicia personal, toda esa justicia farisaica, las he reputado pérdidas por amor de Cristo. No quiero esa justicia que tenía antes, lo reputo todo como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, lo tengo por basura. Mi único deseo es ser encontrado, ser hallado, ganar a Cristo, ser hallado en Cristo. Así estimaba Pablo después su justicia, su irreprensibilidad, como la tenía por pérdida, por basura. La doctrina de ellos conducía al orgullo, se sentían irreprensibles. Obviamente, esta doctrina conducía ¿a qué? Al autoengaño, conducía a la hipocresía. Ellos se sentían que eran los preferidos, los verdaderos hijos de Dios. Por eso Cristo dijo, guárdense de esa doctrina, guárdense de ese estilo de vida. Son hipócritas, la levadura de los fariseos es la hipocresía. ¿Sí? Forma puras personas hipócritas. ¿Sí? ¡Ay, toqué esto! ¡Ay, no, me contaminé, me necesito lavar! Fui al mercado, no, me tengo que lavar otra vez. No tenían un virus como el que tenemos ahora, ¿no? A lo mejor porque se lavaban mucho las manos. Pero tenían un corazón de piedra, ¿no? La doctrina de Herodes, ¿a qué se refiere la doctrina de Herodes? Ustedes recordarán en el capítulo 6, en el versículo 20, ¿no? Cuando está describiendo lo que ocurrió con Herodes en su corte. Herodes era una persona que le gustaba oír el Evangelio. Dice 6:20, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y le oía de buena manera, le gustaba.
La levadura de Herodes es que te guste la palabra. Les gusta oír, están de acuerdo, pero no obedecen. Hay muchas personas que les gusta oír el Evangelio, están conformes con escuchar, pero no obedecen. Cuidado con la levadura de Herodes. Su conducta inmoral y corrupta era de haber traído un sello en el pecho que dijera 100% mundano, no 100% de la carne, 100% de los deseos de los ojos, de la carne y de la soberbia de la vida. Porque por eso cambió a Cristo, ¿no? Por eso mató a Juan el Bautista. Guardaos de la levadura, guardaos de solamente tener una religión de oído. Pudiera sacarte la oreja de oro. Este es el campeón oidor, la oreja de oro. Quizás sacaste la oreja de plata, ¿no? O sea, tiene una oreja. Oye, le gusta oír una orejota de oro para oír mejor. Aunque te saques la oreja de oro, si no quieres obedecer, tu corazón de piedra te llevará a la condenación, te arrastrará a cometer un sinnúmero de cosas horribles que ni te imaginas, como Herodes terminó matando a Juan el Bautista, ¿no? Era auténticamente así como estaba acordando, como ya ve que ven las hamburguesas, se ponen una cabeza de vaca ahí, un buey ahí, y ponen 100% carne, puede ser como con eso de que luego le dan unas mezclas ahí de, algunos dicen que de otras cosas, ¿no? No quisiera que recordaran que algunos dicen que es de rata, pero rata y labrador y no sé qué otras cosas le mezclan ahí, ¿no? Entonces, es cuando dice 100% puro, tiene su sello. Aquí la hamburguesa es 100%. Este le traía un sello 100% que mundano. Le dominaban los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Y aunque tenía la oreja de plata, la oreja de oro, acabó destruido. Guardaos de la levadura de Herodes. Que no nos guste nada más oír, que no nos guste nada más escuchar y que no vayamos a la obediencia, porque eso destruye. Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, hermanos, como vemos ahí a los discípulos sufriendo embotamiento de los sentidos, hemos de decir que nosotros también sufrimos embotamiento de los sentidos frecuentemente, ¿no? No entendemos, frecuentemente fallamos en qué, en acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No nos acordamos. Se puede decir en una forma simple que no acumulamos experiencia espiritual. Para que esta experiencia espiritual nos ayude en el futuro. Debemos enfrentar con fe cada día. ¿Sí? No podemos decir, dame más fe ahorita para cuando me llegue. No, Dios te va a dar fe para cada día. Cada día es fortalecida nuestra fe. Pero sí podemos acumular nuestra experiencia espiritual. Ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que en el futuro, cuando nos sucedan cosas, poder decir, no, Dios me ha sacado antes de problemas como este, otras circunstancias, y yo puedo confiar en Él. Pero sin embargo, nos embotamos, no nos apanicamos, y cuando nos sucede una circunstancia adversa, nos llenamos de terror, como si fuera la primera vez que enfrentamos una situación difícil. ¿Qué voy a hacer? Es decir, no tengo dinero, perdí el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿No te acuerdas de lo que Dios ha hecho antes contigo? Bueno, sí, me ayudó, sí, nunca me ha faltado nada. Bueno, acumula tu experiencia espiritual. A veces, bueno, ¿por qué el Señor nos tiene que enseñar y repetir, hermanos? ¿Por qué? Porque nos enfocamos renglón tras renglón, mandamiento sobre mandamiento. Porque entramos en pánico, porque
nos espantamos ante las circunstancias. Ay, no sabemos qué va a pasar, y si viene el control mundial, y se apanica la persona, no quiere salir de su casa. Hemos hablado de este tema en otras ocasiones, ¿no? La persona está apanicada porque por el virus, y me agarra el virus, y si me mata el virus, y claro, se va para allá, y va para acá, y va al cumpleaños de su comadre, y va al mercado, y va al otro lado, al súper, pero al culto no puedo ir porque me contamino. ¿Qué tal si me contamino? Mejor que te contaminaras viniendo aquí al servicio a adorar a Dios, y que no fuera en otra parte, ¿no? No estoy diciendo que actuemos en una forma irresponsable, estoy diciendo que no tenemos una misma medida, ¿no? Si nos vamos al mercado, si nos vamos a ver otra cosa, si nos vamos a ver asuntos de trabajo, otra actividad, pero adorar, no puedo ir porque me puedo contagiar de coronavirus. ¿Cómo se les hace eso? Es una levadura, ¿verdad? Se llamaría como hipocresía. No tenemos la misma medida, ¿verdad? Entonces, hermanos, no entremos en pánico, no nos afanemos, acordémonos de la experiencia espiritual, ejerzamos la fe, ejerzamos la paciencia. En segundo lugar, contrario a lo que pudiera pensarse, debemos fijarnos en que los milagros no engendran fe salvadora. Los milagros no engendran fe salvadora. Muchos de los que hemos visto aquí hasta este momento, de como vamos en el Evangelio, muchos recibieron beneficio de los milagros de Cristo, comieron y sin embargo no creyeron en Él. Tan solo aprovecharon la oportunidad, pero no perseveraron en la enseñanza. No se convirtieron en seguidores de Él. Comieron, algunos estarían hasta en la multiplicación de los 5,000, y luego también a lo mejor algunos repitieron en la multiplicación de los 4,000. Algunos serían sanados de la sordera, de la ceguera, y se fueron bien contentos, bien comidos, bien satisfechos, pero no se hicieron seguidores de Cristo. ¡Qué terrible! ¡Serán condenados también! Porque no creyeron en Cristo. Hermanos, los evangelios presentan a Cristo y lo presentan haciendo milagros y prodigios para darnos la instrucción, milagros de creación para que entendamos que Él hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Los evangelios lo presentan como el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador de los pecadores. Pero escúchenlo bien, no lo presentan así para que nos alleguemos a Él, para tomarlo como nuestro ayudante todopoderoso y para que resuelva todas nuestras necesidades y nuestros problemas terrenales, como algunos lo presentan. Tiene problemas, venga a Cristo. Tiene dificultades, venga a Cristo. No encuentra trabajo, venga a Cristo. O sea, ¿qué quieres de a Cristo? ¿Como tu ayudante todopoderoso? Fíjense bien lo que vamos a decir, hermanos. Sabemos que a través de la obediencia la obediencia de la fe y el trabajo, nuestro esfuerzo personal, Dios puede bendecirnos y revertir los problemas y pérdidas que hemos tenido como consecuencia de nuestros pecados. Entonces, cuando venimos a la fe de Cristo y nos convertimos en personas honestas, trabajadoras, Dios prospera y bendice nuestras vidas. Pero estemos conscientes de que la Biblia anuncia a Cristo como el Salvador de los pecadores y no como el Dios de la riqueza y la prosperidad. No confundamos. Yo recuerdo a un predicador centroamericano de la prosperidad, del cual en alguna ocasión vinieron aquí a hacer una campaña, llenaron los camiones de pancartas, y ese predicador en su campaña evangelística anunciaba: venga y pídale su milagro a Cristo, venga y pídale su milagro a Cristo, como si Dios estuviera obligado. ¿Cuál es tu necesidad? Ven y pídele tu
milagro a Cristo, Él va a hacer lo que tú le pidas. Ah, sí. Entonces desde aquí gobernamos y le decimos a Dios, haz esto y haz aquello y haz esto más. Ah, sí. ¿Eso es lo que enseña este libro? No. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Lo que Él quiere, eso hace. Si la persona dice, es que yo vengo aquí para que me sane. No sabemos si Dios te va a sanar o no. Ah, no estamos seguros. No sabemos no sabemos si Dios te va a quitar la vida pronto o vas a sanar. No, aquí no, eso no me ayuda. Lo que sí sabemos es que Cristo perdona a pecadores y que da vida eterna, y es que es el pan de vida, y que todo aquel que cree en Él serán perdonados sus pecados y tendrá vida eterna, eternamente vivirá en comunión con Dios. Desde ahora podemos tener una comunión profunda con Dios. Entonces, hermanos, el milagro que Dios concede a los pecadores que vengan a Cristo, es darles un corazón nuevo y les concede el perdón de sus pecados. Nos concede eso. No una vida de comodidad, de riqueza y de prosperidad terrenal. Eso no sabemos. Sabemos que vamos a ir en altibajo, ¿no? No sabemos. ¿Qué tal si yo te digo, no, Dios te va a prosperar y pasado mañana tienes un gran problema que pierdes todo? No lo sabemos. Dios sabe lo que nuestras almas necesitan. Si tú estás aferrado en Cristo, en la riqueza o en la pobreza, saldrás adelante. Predicamos a Cristo, hermanos. No predicamos comodidad y prosperidad. En tercer lugar, por supuesto que vemos a Cristo aquí sintiendo gran compasión. Hemos de imitar a nuestro Redentor siendo compasivos con los que tienen necesidad. Nosotros no podemos resolver la hambruna mundial, pero hermanos, aprovechemos nuestras oportunidades y compartamos de lo mucho que el Señor nos ha dado. Hemos de aclarar, ¿no? Las obras no salvan, pero sin lugar a dudas, la compasión y la bondad es un rasgo de todos los verdaderos hijos de Dios. En cuarto lugar, recuerda, hermano, este Jesús, el cual vemos tener compasión, el cual le vemos lleno de amor, de bondad, para guardar a su pueblo, para guardar a las personas, no para dar de comer a esos, sino no quiero que regresen a sus casas sin haber comido. Es nuestro mismo Dios. Pablo diría en Romanos más adelante, ¿no? Cuando dice, si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? No tenemos por qué afanarnos. Si Dios tiene compasión de las personas que no son creyentes, ¿no tendrá compasión de sus propios hijos? ¿No será bondadoso con sus propios hijos? Si nos ha dado el don máximo que es su propio Hijo para redimirnos del pecado, ¿nos dejará morir de hambre? No, hermanos. Él tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de sus hijos. En quinto lugar, notemos nuevamente Marcos 8:12, cuando Él dio la dureza de los fariseos y los saduceos pidiéndole señal. Dice que gimió profundamente, un suspiro muy profundo, ¿no? Igual que al ver la incredulidad de los de Nazaret, de los de su pueblo. Y el asunto aquí es que todavía después de ver todas las cosas que hizo, vinieron y le pidieron señal, ¿no? Entonces Él gime profundamente. Y yo te pregunto, amigo, ¿tú qué esperas para venir a Cristo? ¿No has oído lo suficiente? ¿No es suficiente lo que sabes acerca de Él?
¿Tendrá que gemir Dios también contigo? ¿Más señales le pedirás? ¿Más verdad que lo que ha dado? ¿Le pedirás que haga tu voluntad para poder obedecerle? En sexto lugar y último, recordemos siempre la sutileza y la suavidad con que la hipocresía y el formalismo pueden entrar en nuestra vida. Nos podemos hacer hipócritas de un momento a otro, lentamente, suavemente. Por eso somos advertidos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos y de la levadura de Herodes. Nos podemos deslizar hacia la mundanalidad lentamente. Y cuando menos acordamos, ya tendremos el sello de 100% mundano, ¿no? Como Herodes. Hermanos, ¿de qué nos valdrá una oreja de oro o una oreja de plata? Me saqué una oreja de oro por ir todos los domingos. Yo me saqué apenas la oreja de plata. ¿De qué te servirá eso? Si nuestro corazón es de piedra y no ama al Señor, ¿de qué servirá la oreja de oro o de plata? ¿De qué nos servirá que nos pongan un sello, ¿no? Así como en el kinder, ¿no? O sea, ¿se acuerdan ustedes de los niños, ¿no? Que le ponían su abejita, un sello de abejita trabajadora, ¿no? Abejita obradora. Sí. Siempre me acuerdo de una sobrina mía, muy querida, que llegó muy feliz, como bebé le había puesto un osito y bien feliz llegó el oso perezoso, ¿verdad? Ella no entendía bien los símbolos. Pero, hermanos, ¿de qué nos servirá un sello de abejita trabajadora, obradora, si nuestro corazón es de piedra y no amamos al Señor? De nada. Guardados de la levadura de los escribas y los fariseos, dice. Hermanos, recordemos siempre que ser cristiano no es obrar, o sea, las obras no nos convierten en cristianos. Dijo Pablo, ¿no? Sí, en Cristo Jesús, Gálatas 6:15, usted lo puede buscar ahí, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Solamente dice la nueva criatura. Eso es lo que vale. Te hace cristiano ser una nueva criatura. Cuando eres una nueva criatura, entonces las obras vendrán como consecuencia de un corazón renovado. Será la muestra y el fruto. Si tú plantas un árbol de limón, dentro de X tiempo, ¿qué va a pasar? Va a tener limones, va a tener fruto. Si tú tienes un nuevo corazón, si eres regenerado por Dios, dentro de no mucho tiempo empezarás a tener que fruto, limones, buenas obras, santidad, obediencia, servicio. Así sucede, ¿no? Si tú dices, no, me voy a poner aquí para que me salgan limones, no puede ser así. Tienes que tener un nuevo corazón, ¿no? Las obras no pueden regenerar el corazón. Es Dios el que regenera el corazón. Oramos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana nuevamente por tu bondad, tu misericordia con nosotros, en advertirnos, en recordarnos aquellas cosas sobre las cuales debemos tener cuidado para no ser absorbidos por la hipocresía, absorbidos por el mundo. Ayúdanos, como dice el proverbio, a guardarse de toda cosa guardada en nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pedimos, Padre, tengas compasión y misericordia de aquellos que han estado escuchando y pudieran, como hemos ilustrado, Señor, tener una oreja de oro, pero ¿de qué sirve una oreja de oro con un corazón de piedra? De nada. Pedimos tengas misericordia y des a cada uno un corazón de carne,
obediente, moldeable por tu palabra, por tu verdad. Y suplicamos, Padre, que tú alientes nuestras almas para perseverar en la obediencia y fortalezcas nuestra fe para continuar creyendo hasta el final de nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, Señor. Bendito y alabado seas, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.